Adelante, hermanito, Ricardo Robles, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos, bendiciones. ¿Es usted católico, mi hermanito? ¿O no católico? No, no católico. Ok, perfecto. Bienvenido. Nada más, por el momento no me estoy congregando, hermano. Ya, ok, muy bien, muy bien. Está usted, como podemos decir, está usted en busca de la verdad. Pues, nomás no me estoy congregando por mi trabajo y viajo lejos. Oh, ya, muy bien, muy bien. Y estaba escuchando respecto a las imágenes. Claro. Este, yo le preguntaba a un hermano la otra vez, católico, Sí. le preguntaba que si él tenía un familiar difunto que él cree que está en el cielo. Ya. Y no sé si usted me puede contestar, usted lo mismo, si usted tiene un familiar difunto que usted cree que está en el cielo. Bueno, sabemos que la misma palabra de Dios, le voy a cerrar su micrófono porque se oye ruido, ¿sí? Ok. Eh, Sabemos que la misma palabra de Dios nos dice que hay pecados que se perdonan aquí y se perdonan allá, pero hay pecados que no se perdonan y dice el mismo apóstol Juan, la segunda carta del apóstol Juan dice, hay pecados de muerte por los cuales yo no pido que se ore, ¿sí? Entonces, toda aquella persona que muere en gracia de Dios, ¿sí? Que muere con sus sacramentos, en armonía y en amistad con Dios, obviamente tiene la oportunidad de estar obviamente con Dios. Pero eso nadie lo sabe. Nadie puede estar seguro de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque dice la escritura que está escrito que el hombre muera una sola vez y entonces al juicio. Recordemos que la Biblia nos habla de dos juicios. Nos habla de un juicio particular, precisamente ese, cuando la persona muere, se encuentra directamente con el juez, que es obviamente Dios, del cual hace mención en Mateo capítulo 5, versos del 20 en adelante, ¿no? Ponte en paz con tu adversario antes de que éste te entregue al juez, el juez al carcelero y éste te meta a la cárcel, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento de la muerte es cuando sabremos verdaderamente si hemos alcanzado esa perfección, porque dice la misma escritura en el libro de Apocalipsis que nada manchado puede entrar en la Nueva Jerusalén. Y nada de mancha quiere decir que ni siquiera una poca, ¿sí? Porque obviamente la prese o el, la casa de Dios, por así decirlo, que es obviamente la Nueva Jerusalén, el cielo, por así decirlo, en la presencia de Dios no se admite nada, pero nada que tenga una mancha, ni siquiera una poquita mancha. Por eso dice Apocalipsis que viene por su novia sin mancha ni arruga, por su iglesia, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay veces que decimos, yo estoy seguro que sí, porque mi tío, mi hermano, incluso mi padre, pues porque hizo la voluntad de Dios y todo, sí, pero recordemos que hasta una mentira, por muy pequeña que sea, es un pecado grave. Según Juan 8:44, los que dicen mentiras son hijos del diablo. Vosotros sois hijos de su padre el diablo y quieren hacer todo lo que su padre, porque él fue mentiroso y fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Entonces, hasta una pequeña cosa, una pequeña mala palabra. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ustedes escucharon que se dijo a los antepasados, ¿sí? No matarás. Ok, ahí está bien. Dice, pero yo les digo que todo aquel que se moleste con su prójimo, ese ya cometió ese pecado. Aquel que lo insulte, aquel que lo ofenda, aquel que lo maldiga, es la misma situación. Pecado mortal. Entonces, eh, si usted, por ejemplo, si a lo mejor usted, su familiar murió y usted dice, no, pues estoy seguro que él está en el cielo. Sí, pero después recuerda que
él se molestó con un vecino, con un familiar y se dejó de hablar, hay que tener cuidado ahí. Entonces ya no es como decir, yo estoy seguro, sino ahí se dice lo que nosotros los católicos decimos. Ahora se lo dejamos a la misericordia de Dios. Ahí se lo dejamos a la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué le preguntaba? Ajá. Porque él me contestó que sí, que efectivamente él cree que un tío de él estaba en el cielo. Ya. Y creo que, no me acuerdo si me dijo su abuelita o su abuelito. Entonces le dije yo, entonces quiere decir que si están en el cielo, pues son santos. Entonces yo le dije a él, si son santos, pues bien pudieras hacerte una imagen de ellos de 2 metros, la veneras, le das procesión en su cumpleaños, qué sé yo, y bien se pudiera hacer eso con una imagen de tu abuelo. Ok, recordemos. Entonces Ajá. él dijo, pues eso no lo había pensado, pero lo voy a meditar y le iba a preguntar a su sacerdote, dijo. Claro. Entonces le digo yo, bueno, bien lo puedes hacer, porque al final de cuentas tú no crees que tu abuelo es un dios u otro dios. Tú vas a pensar que tu abuelo es quien es. Ya. Si ya está en el cielo, pues le puedes pedir a él que él interceda por ti. Y haces una estatua de 2 metros. Al fin y al cabo eso está bien delante de Dios. Según lo que usted acaba de decir. Claro. Porque usted acaba de decir que la idolatría está en pensar que X imagen es Dios o otro Dios. Entonces, yo le digo a él, bueno, mira, los que veneran la Santa Muerte, la imagen de la Santa Muerte, jamás han dicho que esta sea Dios. Hay una, ahí hay una diferencia, mi manito, y quiero que... espérame, porque quiero que quede claro ahí. Hablando de imágenes. Claro, pero aquí hay algo bien diferente. Aquí hay algo bien diferente con los de la Santa Muerte o los de la Satánica Muerte. Yo no digo Santa Muerte, Satánica Muerte, ¿sí? Bueno, como la llaman ellos. Sí, pero aquí hay algo bien diferente porque ellos, fíjense, lo que ellos hacen con esa imagen no es solamente decir, bueno, pues es una imagen representativa como el católico lo enseña. Ellos le ponen comida, le ponen su manzanita, le ponen sus cigarritos, le ponen su botellita de vino, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de un milagro. Ojo con eso, porque si usted no conoce la doctrina que tienen ellos, entonces está usted levantando falso testimonio. Y acuérdese que levantar falso testimonio también está en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 17. Es un pecado mortal también, levantar falso testimonio, porque es lo mismo que mentir. Testimonio. No, pero fíjese bien. Usted dijo que el único pecado en la idolatría era pensar que esa imagen es Dios. Claro, pero cuando usted, por ejemplo, pero cuando usted le pone... Ellos jamás han pensado. Claro que sí. Claro que sí. Jamás han pensado que esa imagen sea Dios. Claro que sí. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Usted cómo sabe que ellos nunca lo han pensado? Porque usted se los puede preguntar. Y no. Le dicen Santa Muerte. ¿Por qué cree que le dicen Santa Muerte? Aquí la cuestión es esta, mire. Eso de decir jamás, mi querido hermano, es una palabra peligrosa, ¿eh? Eso de decir jamás usted se está abrogando la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el que puede ver como cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. ¿Ok?
Entonces, cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona hace, por ejemplo, le pone comidita, cigarritos, una manzanita, una botellita de vino, a cambio de un milagrito, ¿quiere decir que para ellos es su Dios o no es su Dios? Yo no puedo decir que sí, pues tampoco puedo decir que no. Pero los actos, ¿por qué no van y se confiesan con un sacerdote? Ah, no, porque van con la muerte, ¿sí? Y le piden, ¿sí?, que los libre del pecado, porque por lo regular siempre lo que piden es para que les ayude en sus fechorías, sus crímenes, etcétera, y etcétera, y etcétera. Porque la gente que sigue a ese culto es precisamente los que buscan hacer el mal y que obviamente no les pase nada, ¿sí? Entonces, aquí es algo bien diferente porque Dios, obviamente, que sabiendo los corazones, conociendo las mentes, ¿sí?, y las intenciones, obviamente, ahí hay algo bien importante, ¿sí? Sí, pero me extraña que usted no sea, usted es mexicano, me imagino también. Claro, por supuesto, soy mexicano. Ya ve que eso, ya sabe que eso en México está bien fuerte. Lo de esa muerte, ¿verdad? Y no solamente lo de la muerte, mi hermano, ahorita, últimamente, la santería. Sí, pero mire, estamos hablando respecto a lo que son imágenes. Estamos hablando sobre la adoración, no sobre las imágenes, sobre la adoración. Sí, pero bueno, usted acaba de decir de imágenes. Sobre la adoración. Yo cuando me refiero a que por eso le leí, sí, pero yo por eso leí el capítulo de Isaías, capítulo 44, porque obviamente el protestantismo siempre apela a que el hecho mismo de tener una imagen como esta ya es idolatría. Y están equivocados, completamente equivocados. Está como muchos católicos apelan, dicen, no, que mira, los billetes también son imágenes, claro, y eso sí los quieres. Claro, y pero, es verdad. Acuérdese, sí, pero una cosa es que nadie en sus 5 sentidos pues se le va a rezar un billete, ¿verdad? Pero aquí el argumento de los protestantes... Permítame, hermano, permítame. Sí, pero yo le dije al muchacho, le dije, mira, si tú miras a alguien haciendo eso, es un idólatra también. Pero aquí... Si tú miras a alguien haciendo algo por amor al dinero, por lo que es un idólatra también. Al que tú mires, le dije, hacer lo mismo. Pero ¿sabe cuál es el argumento protestante? El argumento, bueno, debe de saberlo. El argumento protestante es basarse en Éxodo 24. No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No, y está Levítico también. No, por eso. Pero a lo que yo me refiero es de que el argumento protestante es que el simple hecho de tener una imagen, eso es pecado, es idolatría. No, fíjese bien. Cuando las imágenes son simple adornos, como en el templo de Salomón, no hay ningún problema. Entonces usted es el único evangélico. Permítame terminar. Usted es el único evangélico que cree diferente, porque todo protestante dice hermano, yo no estoy ciego, ¿verdad? Bueno, por eso le digo, entonces usted es el único que piensa distinto, porque todos con los que yo he hablado hay muchos protestantes que sí de a tiro están fuera del aro, como decimos. Claro. Pero le voy a decir una cosa. Yo le digo a él, mira, mientras las imágenes sean simples adornos, no hay ningún problema, porque nuestro entorno está lleno de imágenes. Porque nuestra visualización también de eso nos educa, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, si tú tienes una virgen ahí de adorno y tú crees que es una imagen de la virgen, bueno, ahí la tienes en la entrada de tu sala, mientras sea un adorno, yo creo que no hay problema, como los querubines del arca.
eran unos adornos, porque tú no sabes los nombres de esos querubines, ¿verdad? Claro. Entonces, la gente se inclinaba frente al arca porque por ahí hablaba Dios, ¿verdad? Pero no aquí se inclinaban a los querubines. Pero no. Se inclinaban al arca. Exacto, porque era el templo. Donde estaban los querubines. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿El arca de la alianza qué era? ¿Era Dios? Era el templo de Dios. No, no era el templo de Dios. No era el templo de Dios. Era un simple cajón cubierto de oro, donde ahí estaban algunos símbolos. Nada más lea Hebreos capítulo 9, verso 4, y ahí le va a decir que nada más era un cofre de oro, un cofre bañado en oro, que tenía símbolos. Era donde Dios se comunicaba. Pero entonces, ¿ahí estaba Dios? Bueno, ¿O Dios estaba dentro? Era el templo de él usaba el arca para comunicarse. Pero no era Dios. Ni tampoco estaba Dios adentro. Ahí estaba Dios. Y él decía que él estaba ahí. No, el Señor se presentaba ahí, pero no estaba ni dentro del arca, ni tampoco era el arca. Bueno, entonces era un simple cajón. Espérame, entonces era un simple cajón en donde ellos se postraban y no al arca. Se postraban a Dios delante del arca, que es diferente, hermano. Y ahí es donde ustedes se confunden. Bueno, porque no es lo mismo postrarse ante el arca que postrarse delante del arca. No es lo mismo. Porque según la misma palabra la misma palabra hebrea para la adoración es la palabra shahag. Y esa palabra shahag significa sumisión total de alma y voluntad hacia una deidad. Entonces, eso es la verdadera adoración, la sumisión de alma y voluntad. Entonces, cuando una persona se postra ante, ya sea ante un hombre, ante una imagen, ante lo que sea, ante un animal, está sometiéndose en alma y voluntad hacia esa cosa. Pero cuando uno se postra delante, como lo hacían el pueblo de Israel delante del arca, no se postraban ante el arca, se postraban delante del arca a Dios, se postraban ante Dios delante del arca porque ahí se manifestaba. Entonces, hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra, ¿sí? Y ahí es donde radica a veces el problema con las acusaciones de los hermanos no católicos. Porque cuando ellos acusan al católico de que se postra ante las imágenes, está diciendo que esas imágenes son para el católico un Dios. Y ahí es una mentira. Buenas noches, si me permiten. ¿Qué tal, mi querido hermano? Muy buenas noches. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por escucharme. Que Dios les bendiga. Y pues comunicarse con usted siempre es un halago, porque pues siempre las veces que me he metido me acepta. No, mi querido hermanito, mire, aquí, como se los vuelvo a repetir a todos, este espacio está abierto para todos los hermanos, católicos y no católicos, para todos. Esta casa es su casa, porque este canal no existiría si no fuera por ustedes. Así es de que esta casa es su casa. Las puertas están abiertas siempre y cuando, como lo he dicho muchas veces, siempre y cuando lleguen con respeto, con amabilidad, como ahorita con el hermanito Ricardo hemos dialogado, él no me ofendió, yo tampoco lo ofendí, sin ningún problema se le responde. Pero cuando ya llegan con que chupayesos y que monos con peluca, ya con todas esas tonterías, entonces van para abajo y nunca más vuelven a pisar esta casa. Pero mientras no, hermanito, adelante, como le vuelvo a repetir, esta es su casa y tiene las puertas abiertas siempre, siempre. Hermanito Fernando, ahora sí, bienvenido, hermanito, buenas tardes. Buenas tardes, estaba escuchando el live y me llamó mucho la atención el tema del arca. Claro. Pues la escritura sí enseña
que en esa arca descendía el Shekinah del Señor, la presencia del Señor. Claro. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón, las Claro. 2 tablas de la ley y el maná, con el cual fue la provisión de Israel durante 40 años en el desierto. Exacto. Entonces, hay que entender que no cualquiera persona se podría acercar al arca. Excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que no estaba permitido, porque la escritura enseña que cualquiera que se acerque o mirase el arca caía muerto, porque la presencia de Dios es tan santa que los únicos que tenían permitido acercarse eran a los sacerdotes de la tribu de Leví y al sumo sacerdote que cada año presentaba los sacrificios de él junto con los del pueblo. Así es. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es de que los israelitas no le rendían culto en sí a los querubines, sino a quién descendía ahí, quién estaba allí. Excelente. ¿Quién estaba ahí? Que es el Shekinah del Señor. Entonces, yo creo que ha habido una confusión muy grande de que muchos creen que se le rendía culto a los querubines, pero eso no fue así, eso fue exclusivamente para el Señor, porque la Biblia enseña incluso que cuando los levitas estaban caminando en el desierto, ellos tenían el arca, eran los únicos que podían acercarse, y decía que había una nube arriba de ellos dándole sombra, una nube como de fuego. ¿Por qué? Porque evidentemente en esa arca estaba el Shekinah, la presencia del Señor. Entonces hay que entender esto, que si los israelitas rendían culto, no lo hacían a los querubines ni a los serafines, sino lo hacían directamente a quien habitaba allí, porque la escritura es muy clara, que el Señor descendía allí. Incluso, no sé si han leído un texto, hermano, en la cual los filisteos roban el arca. Y Dios se carga a todo un pueblo. ¿La vez que te lleve? Sí, así es. Entonces, digo, es una pequeña observación lo que quería comentar. Sí, no, excelente, hermano, porque por lo regular siempre el hermano que no es católico siempre dice que porque tenemos una imagen o cuando nos postramos en la iglesia y la iglesia está llena de imágenes, eso quiere decir que nos estamos postrando o estamos adorando las imágenes o estamos dando culto a las imágenes. Y eso es completamente equivocado. De hecho, su explicación es perfecta, es excelente. Cuando el pueblo de Israel se postraba delante de esa arca, como yo se lo dije al hermanito, no se postraba ante el arca, se postraba delante del arca para rendir la adoración a aquel que se manifestaba ahí en medio de los 2 querubines. Porque tampoco Dios estaba dentro de esa arca. Dios bajaba, Sí. Dios se hacía presente ahí en esa arca. Entonces, es precisamente lo que hemos tratado de explicarles, que el hecho de postrarnos o arrodillarnos delante de, no significa que estamos postrándonos ante o estamos sometiéndonos a una imagen o a una persona, como en el caso, por ejemplo, del apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, si mal no recuerdo. Él dice claramente, y me postré para adorarle. Y el ángel lo levantó. O sea, él sí se postró ante ese ángel para adorarlo. Pero el ángel le dijo, no, párate. Sí, Porque creo que es en Josué, ¿no? Josué, cuando le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres enemigo de nuestro pueblo? Y le dijo el ángel de Hashem, más como el príncipe del ejército de Hashem vengo delante de ustedes. Bueno, yo en lo personal, hermano, y si has estudiado un poquito de teología o de hermenéutica, esa es una cristofanía, una teofanía. Claro. ¿Qué es esto? El mismo ángel dijo, más como el príncipe, o sea que fue, en ese momento se manifestó como, pero podrá escucharse un poquito medio complicado para ustedes, pero nosotros entendemos que en algunos pasajes Jesucristo en el Antiguo Testamento se manifestó también, pero de una manera, ¿cómo explicarte? De una manera
de una manera que no, o sea, es por revelación, siempre sea así, nosotros lo manejamos. La realidad, yo no soy católico romano, pero nosotros creemos que el ángel del Señor, quien muchas veces se atribuye a sí mismo como el Dios, se han leído varios textos. Nosotros creemos que es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea, porque él preexistía desde antes de la fundación del mundo con el Padre. Digo, eso es algo que no creo que entiendan, porque pues tienen una enseñanza un poquito que difiere con lo que nosotros creemos. Claro. Pero lo que sí hemos entendido, hermano, es de que aquí el problema radica cuando una persona en su corazón deposita su fe y esperanza en algo, en alguien que no sea solo Dios. Yo he llegado a la conclusión que cualquiera persona que deposita su fe en algo o en alguien que no sea solo Dios es un idólatra. Y esto aplica en todos los rubros. Puede aplicar en evangélicos, puede aplicar en cualquiera persona que desvía su mirada del Dios verdadero o deposita su fe en alguien o en algo que no sea solo Dios. Ahí concluiríamos que ahí está el asunto de todo meollo, de todo mala interpretación, porque incluso la escritura dice que la avaricia es idolatría. Entonces, idolatría no solamente abarca el rendir culto a la creación de Dios, sino que también la avaricia y las pasiones desordenadas son idolatría. Entonces, para que me lo den entender, la realidad es que todos estamos mal. Sí, fíjese que en resumidas partes, aquello que ocupa, o aquello que, sí, más bien, aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea un animal, ya sea una actividad, un sentimiento, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, el que le corresponde a Dios, que está siempre en primer lugar y que tiene que ser siempre Dios en primer lugar, todo aquello que ocupa ese lugar es entonces idólatra. ¿Por qué? Porque está poniendo confianza en algo que no es Dios. Y eso es lo que hemos enseñado siempre, solamente que a veces con luego las falsas interpretaciones protestantes, pues sí está medio difícil. Hermanito Rorro, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Prenda su micrófono, hermanito Rorro. Buenas tardes, hermanito. Bienvenido, ¿Cómo estás? bienvenido, hermanazo. ¿Cómo le va a usted? Hermanita Julia. Y los que están abajo también, bendiciones. ¿Cómo están? Bendiciones. Hola, hola. Ah, ya se me fue Beto. Aquí estaba Beto también. Sí, lo vi, también se desconectó el hermanito Beto. Es un envidioso ese señor, no quiere estar con nosotros. El tema la idolatría, ¿no, hermano? Sí, bueno, de hecho empezamos a hablar sobre María, pero de María se pasó a la idolatría y bueno, pues estábamos hablando. Adelante. Es que cada que entra una persona trae un tema diferente y pues hay que seguirle la corriente, pues ya que. No, pues una persona subió con una preguntita y bueno, pues ya se le respondió su pregunta y bueno, pues ahorita estamos, si quieres seguirlo, adelante hermanito, seguimos con el ¿Qué nos dice, hermano Frank? Dígame. ¿Qué nos habla? Y ya la hermanita Julia ya lo trabajó con nosotros, en Ezequiel capítulo 8, versículo 2 en adelante. Cuando van y lo de la bruja, le dan la espalda al templo de Yahvé y se postran al sol, ahí no hay ninguna imagen. Claro. Ah, caray. ¿Cuál era, Rorro? ¿Ezequiel qué? 8, 2 en adelante. Así es. ¿Se lo leo? Dele. Miré, había allí una forma con aspecto de hombre. Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo eran de fuego, y desde sus caderas para arriba era algo como un resplandor, como el fulgor del electro. Alargó una especie de mano y me agarró por un mechón de mi cabeza. El espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén. En visiones divinas, a la entrada del pórtico interior que mira al norte,
allí donde se alza el ídolo de los celos, que provocan los celos. Y he aquí que la gloria de Dios de Israel estaba allí. Tenía el aspecto de lo que yo había visto en la vega. Él me dijo, hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Ahí haga la pausa, hermano. Adelante. La gloria de Dios, ¿dónde estaba? Estaba allí. Ay, no más, dele. Levanté mis ojos hacia el norte y vi que al norte del pórtico del altar estaba este ídolo de los celos a la entrada. Me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel comete aquí para alejarme de su santuario? Todavía has de ver otras grandes abominaciones. Y me llevó a la entrada del atrio. Y yo miré. Había un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, perfora la pared. Perforé la pared y se me hizo una abertura. Y me dijo, entra y contempla las excresables abominaciones que estos cometen allí. ¿Le sigo? Ahí era lo que estaba hablando el hermano Frank, que hay gente que no sabe ni lo que hace. Aunque están en la casa de Dios, porque la iglesia es santa, es la casa de Dios, y a veces sabemos, cristianos católicos, que no sabemos lo que hacemos. Y los protestantes están más perdidos. Síganle leyendo, hermano. Exactamente. ¿Le sigo leyendo? Dele, dele. Y 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, uno de ellos era Yazanías, hijo de Safán, estaban de pie delante de ellos, cada uno con sus inciensos en la mano, con su incensario en la mano, perdón, y el perfume de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre, lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su estancia adornada de pinturas? Están diciendo, Yahvé no nos ve, Yahvé ha abandonado esta tierra. Y me dijo, todavía les verás cometer otras grandes abominaciones. Y me llevó a la entrada del pórtico de la casa de Yahvé, que mira al norte. Y vi que allí Y hagan la estaban... pausa, hermano. Ok, Lo que Dios no tiene casa, ahí no más. así es. Y vi que allí estaban sentadas las mujeres, plañiendo a Tamuz. Me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones mayores que estas. Me condujo luego al atrio interior de la casa de Yahvé. Y he aquí que la entrada del santuario de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar, habían unos 25 hombres que, vueltas la espada al santuario de Yahvé y a la cara a oriente, se postraban en dirección a oriente hacia el sol. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Aún no les bastan a la casa de Judá las abominaciones que cometen aquí para que llenen también la tierra de violencia y vuelvan a irritarme? Mira cómo se llevan el ramo a la nariz, pues yo también he de obrar con furor. No tendré una mirada de piedad, no perdonaré. Con voz fuerte gritarán a mis oídos, pero yo no les escucharé. Ahí no más. Ahí había una imagen, hermano. ¿No? Decía que estaba un ídolo y estaban Decía que era una postrados. imagen con la mitad de hombre y la mitad como, pero era una imagen, algo como el sol, digo así. Ay. No, sí, hermana. Eso lo podemos mirar como una profecía, pero ahí no lo entendían. Ellos no lo entendían.
no comprendían lo que hacían. ¿Por qué? Porque la necesidad de buscar ídolos y le daban la espalda a Dios, a Yahvé. Yahvé se enojó, se encachimbó y dijo, ay, no más, estos pachamamos. Ya los querías terminar. Sí, sí. Pero si no entiende uno lo que lee, por eso los protestantes quedan más perdidos de lo que están, hermanos. Sí. Me gustaría hacerle una pregunta al hermanito Fernando. ¿Qué fe es la que profesa? Porque tiene bastante obviamente, su razonamiento obviamente es muy, bueno, más bien es casi idéntico al de la iglesia en este tema de la idolatría. Pero dice usted que no es obviamente católico y tampoco obviamente es evangélico o algo así. ¿Es acaso judío o alguna rama por ahí? Bueno, hermano, yo actualmente, mi fe es cristiana, pero si hablamos en denominación, actualmente estoy acudiendo a una iglesia bautista, Ya. pero yo fui 25 años católico romano. Y me gustaría preguntarle, ¿qué lo hizo salir de la iglesia? Salir. Sí, ¿con qué cita lo conquistaron? ¿Qué le leyeron para poder usted abandonar la iglesia católica? Es que de manera honesta yo te podría responder de que mi conversión no fue hecha por una persona en sí que me haya predicado, Ya. sino fue algo personal. Cuando empecé a leer las escrituras y y pues como todos vi algunas cosas que no concordaban con ciertas enseñanzas. Como por Le pedí ejemplo, mucha oración al Señor, le pedí mucha oración y pues creo que cuando empecé a meditar en la escritura, a escudriñarla, este, entendí que el Señor viene por un pueblo que se mantiene santo, que se mantiene obedeciendo a las escrituras. Entonces, de ahí en la conversión, te puedo decir de que me visitaron ciertos hermanos y pues como todo empecé a congregarme, pero no fue algo así que digamos que yo jamás voy a decir, porque no lo fui, de que yo de antes era un borracho, todo porque yo desde joven no tengo vicios, pero sí me empezó a llamar mucho la atención las escrituras. Y ¿qué te puedo decir, hermana? Yo me bautizaron de pequeño, de bebé, y O sea algunos que eres católico. sacramentos, me hice mi confirmación, servía en un movimiento de la iglesia católica, recuerdo muy bien, un movimiento familiar cristiano, visitábamos pueblos, de regalar ropas, o sea, yo te puedo decir de que sí, sí fui un católico, o sea que, pues también por la familia, ¿y de qué, tradición. y Ajá. qué tipo de cosas vio que según las escrituras No, no hermano eran? Fran, pregúntale cuántos bautismos ha recibido. Sí, claro, voy para allá, pero quisiera preguntarle Ujú. cuáles, porque usted dijo que empezado a leer las escrituras y que se dio cuenta que habían algunas cosas que pues obviamente no eran conforme a la escritura, según. Entonces me gustaría preguntarle, ya vimos que las imágenes, pues no, esas están descartadas, porque eso usted cree como nosotros. Pero ¿qué otras cosas, qué otras doctrinas de la Iglesia Católica vio usted que no concordaban con las Sagradas Escrituras? De manera honesta te podría responder, hermano, que muchos servían allí en la iglesia, pero me di cuenta que era una cosa predicar o enseñar y otra era ser hacedor de ella. En lo personal a mí, algo que me pegó mucho es
ver cómo no respetaban al Señor, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Me acuerdo que en la parroquia donde yo estaba, Sí, habían kermés, se festejaba el carnaval. Yo recuerdo muy bien que, que en vez de que honren a Dios, terminando de sus eventos, incluso de misa, saliendo de misa, la mayoría, no todos, está claro, la mayoría, pero no todos, para no generalizar, vivía el evangelio a su manera. Es ya, decir, no soy nadie para juzgar. Creo que sea a lo que quiero, creo que ya saben a lo que quiero llegar, pero no claro, me gustaría decirlo. claro, claro. Vale. O Ah, sea, creo que el mal testimonio de claro, muchos fue pero, algo que detonó ¿cómo se llama? Esto. pero Y sí, ajá. fíjese que yendo por esa línea, entonces no tendría entonces usted por qué seguir, digámoslo así, unos evangelios o unas cartas de personas que pues no dieron buen testimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que quién fue el evangelista Mateo, un recaudador de impuestos, un ladrón. Ujú. Quién fue, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Un asesino, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, ¿quién fue el apóstol Pedro? Aquel traidor que negó al Señor 3 veces, con juramento incluso. Aquel que le dijo el Señor en Mateo capítulo 16, 18, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero cuatro versículos más adelante, el Señor tiene que reprenderlo y decirle, aparte de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y aquel personaje es al que puso como encargado de la iglesia. Entonces, siguiendo su lógica, entonces no tendríamos por qué entonces seguir a estas personas que dieron mal testimonio. De hecho, el mismo apóstol Pablo después tiene que reprender al apóstol Pedro porque obviamente estaba actuando de una manera incorrecta. Cosa que después Así es. también cayó en el mismo error el apóstol Pablo, porque tuvo que circuncidar a otras personas para poder hacer como una obra de teatro, por así decirlo. Entonces cayó en lo mismo. Entonces, por, ¿por qué entonces tenemos que seguir a estas personas cuando obviamente dieron un mal testimonio? Así como lo dice usted. Sí, sí, Entonces, de hecho es lo que les explicaba, hermano. De manera personal, fue algo que pasó, pero algo que completó mi conversión. O sea, ¿por qué tomé esta decisión? Pues porque la realidad, de manera honesta, eh, cuando empecé a estudiar las escrituras y empecé a entender, o sea, algo que en la iglesia católica vi que casi no se enfocaban. Entonces, eh, yo digo, en lo personal, mi experiencia, hablo desde la experiencia, no hablo desde la escritura aquí, sí, pero sí te puedo decir de que encontré paz y me di cuenta cómo el Señor empezó a transformarme poco a poco. Y sí, he aprendido que el día de hoy no debemos basarnos en lo que hace una persona y qué es lo que hace, ¿vale? Sino que debemos tener puesta nuestra mirada únicamente en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. ya, claro. Y así como he estado en varios lives, creo que algunos de aquí ya me han escuchado en otros, me han intentado decir, oye, Fer, que esto y lo otro, que yo les digo, mira, yo no voy a condenar a nadie, porque he escuchado en varios lives que de cualquier denominación o religión se están condenando una y otra. Y Sí, yo digo, qué mal testimonio, porque pues... y una pregunta, hermanito. Ujú. Am, ahí en la iglesia donde se congrega, ahí en la iglesia bautista, ¿no hay malos testimonios, hermano? Sí, como en toda congregación hay malos testimonios, Muy bien. ¿vale? Y la segunda pregunta Eso es, ¿y no por te qué? lo puedo negar. Y la segunda Ajá. pregunta es, ¿por qué entonces permanece allí? Si lo que lo hizo salirse de la iglesia fue el mal testimonio de personas, ¿por qué entonces sigue en una denominación donde
también se cometen este tipo de malos testimonios, e incluso podemos hablar sobre la lista, el listado que la Iglesia Bautista presentó en los Estados Unidos por abusos, ¿no? O sea, y eso es reciente, año 2022. Entonces, si lo que lo movió a usted a salirse de la iglesia fue precisamente los malos testimonios de algunos, no todos, pero de algunos miembros de la iglesia, entonces se va a una iglesia donde se cometen los mismos este, mm, malos testimonios, pero de ahí usted no se mueve porque cree que ahí está la verdad. Entonces sería bueno que recapacitara, ¿no? Ya que si Ujú. quiere después dialogamos cuál es la iglesia, los detalles y eso, bueno, ya sería en otra ocasión. Pero sí sería bueno que reflexionara en eso, ¿no? Si Sí, lo y hicieron tiene salir, mucha razón. Aquí, hermano, tiene mucha razón en lo que dice. Pero en ese tiempo, hermano, estamos hablando que fue hace como 15 años, 16 años, creo, ya tiene bastante. ya, ok, Pero pues ya ves que cuando estábamos jóvenes, también somos inmaduros en cierta manera de pensar y de actuar y de tomar decisiones. Pero, pero algo que me llamó mucho la atención es que también me puse a investigar los orígenes, la historia claro, y escritura, enseñanzas. Entonces ahí empecé a notar algunas incompatibilidades con las escrituras. Y yo creo que eso fue uno de los factores que me repercutió a que me mantenga donde actualmente estoy. Pero aclaro, yo no vengo a condenar a nadie, claro, ni no, porque no, seas es ni solo, porque seas bautista, ni porque seas católico, adventistas, no. claro, Y lo voy a hacer muy claro en esto y lo voy a ser muy, muy honesto. Yo algunas veces estudio con algunos judíos, estudio con adventistas, estudio con calvinistas, algunas veces también estoy con los católicos. Y la verdad, yo soy de las personas que siempre he estado abierta pues a escuchar y aprender. Yo claro. soy de esas personas que me gusta absorber lo bueno y desechar lo malo, porque yo he aprendido que no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta y que el único A perfecto ver, es Dios. creo que ahí sí no lo entendí. No hay iglesia perfecta. Entonces, O sea, quiere decir sí, que, claro, claro. Adelante, hermano Rorro, le iba a decir lo ay, mismo, pero no adelante, más, ay, adelante, no más. adelante. A ver, vuélvalo a decir, Fernando. Cuando me refiero a iglesia La perfecta, iglesia correcta, ay, no más. Solito se está dando un balazo en el pie. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo deja una iglesia, funda una sola iglesia. En Mateo 16, 18, ahí edifica su iglesia. Am, y esa iglesia, dice el Señor Jesús en Mateo 28, 20, ¿sí? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándose en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo os he mostrado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los Hermano días Frank, hasta el fin del mundo. hágame un favor Dígame. y perdón por el tiempo. Ade- Léame segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. 2, capítulo 2, verso 1. Segunda Tesalonicenses En 2, 1. adelante. Vamos a Ok. mirar qué pasa con ellos. Por lo que Porque respecta, ellos dicen que la iglesia pentecostal, evangélica o lo que sea, es la de Cristo. Si Jesucristo dejó una sola iglesia. sí, Léamelo por favor, hermanito. segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 y siguientes. Verso 1. Por lo que Dale. respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por algunas cartas presentadas como nuestras, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. El, Ándale. El hermano Fernando vive en apostasía. Dígale, dale. el adversario
que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o que es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis que qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, tan solo con esta que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades. Ah, caray. ¿Prodigios engañosos? Sí. Y todo tipo Ahí de... está. Y ¿Desde dónde está leyendo, Rojo? ¿Qué está leyendo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 en adelante. 2, Y todo 1, tipo de en adelante. maldades que reducirán a los que han de ser condenados por no haber aceptado el amor de la verdad que les habría salvado. Por eso les... Ojo, ojo. Ahí llega la cosa, hermano. Sí, Cuando una persona que ya es católica, ya fue bautizada a través de la fe de sus padres en la iglesia cristiana católica, que es la única, cuando ellos ya saben que son bautizados, se cambian de iglesia y ¿qué hacen? Se vuelven a bautizar, que es un pecado grandísimo. Dele, síguele. ok. Por eso les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de vuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor Ojo, nuestro... hermano, no aparte de esa parte. Las tradiciones. Las tradiciones, y conservad las tradiciones que Ay, habéis no aprendido. más. Y los protestantes ahí ya tronaron. Correcto. Dele. Que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Y Ahora hágale la pregunta, hermano Frank. Dígame, dígame. ¿Cristo es Dios? ¿Perdón? No le escuché. Dígame, repítame la pregunta. adelante, hermano Rorro. ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Primera de Juan 1:1 lo dice. Sí, él dice que sí. Entonces usted acepta que la Virgen María es madre de Dios. Madre del Hijo de Dios. Ahí es donde tenemos un problema, mi hermanito Fernando, porque cuando usted va a una denominación y después también comparte con otra denominación
y después Ujú. con otra denominación. Cada uno le está inyectando su propia doctrina y al final usted va a terminar siendo no cristiano, no judío, no evangélico, sino gracias a todos los que están haciendo regalos y ni judío, ahora sí que como dice el apóstol Pablo, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Va a terminar usted siendo alguien con una doctrina propia y que a la misma vez de ninguna. Porque mire lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan capítulo 10. Se la voy a leer. Segunda de Juan capítulo 10. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis. Ojo con esto, ¿eh? Y conste que es el mismo apóstol Juan, aquel que se reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Y entonces, aquí está el terrible problema, hermanito. Porque si Jesucristo es Dios, Jesucristo cuando se encarna en María, siempre fue Dios, pero cuando baja al vientre de María es Dios. Se encarna, sigue siendo Dios. Se desarrolla en el vientre de María, continúa siendo Dios. Nace y sigue siendo Dios. Entonces María es madre de Dios, no en la eternidad, porque María no es eterna, pero es madre de Dios en el tiempo. El Señor quiso que su Hijo viniera al mundo y naciera de una mujer, lo dice el mismo apóstol Pablo, Gálatas 4:4. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ese nacido significa que tiene una madre y esa madre es María. Entonces, por eso cuando leemos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, dice, y los apóstoles estaban reunidos en compañía de muchas mujeres y de María, la madre del Señor. No le quitan el título a pesar de que Jesucristo ya había resucitado, a pesar de que ya había tomado sus atributos divinos. No le quitaron el título. Ese título le pertenece porque es la madre del Señor. Entonces, cuando usted me dice que es madre de el Hijo de Dios, o sea, de la persona, usted me está dividiendo a Dios en dos partes. Usted me está haciendo a Jesús como un mero hombre y no como Dios, porque Dios nunca dejó de ser Dios desde el momento de su concepción hasta su muerte y resurrección, jamás dejó de ser Dios. Y lo que nace de María es Dios, por tanto es madre de Dios. El título Madre de Dios no es para engrandecer ni poner a María en el lugar que le corresponde a Dios y ponerlo a la par. No. El título Madre de Dios es para recalcar que lo que nació de María no fue solamente un hombre, no fue un mero hombre común y corriente, como dicen por ahí muchos protestantes. Es que Jesucristo cuando nació meramente hombre y después en el bautismo recibe el Espíritu Santo y después el Espíritu lo abandona y en la cruz vuelve a recibir el Espíritu Santo. Esas son blasfemias. Entonces, el título de María, Madre de Dios, la Theotokos, es precisamente para que quede claro a toda la humanidad que lo que nace de María no es un hombre, sino Dios mismo. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que María es Madre de Dios, no por engrandecer a María ni ponerla como la diosa que muchos protestantes así lo asumen. No es para ponerla como diosa, es para que quede claro que lo que nació de ella es Dios verdadero. E Isabel, llena del Espíritu Santo, en Lucas 1:42 dice claramente, ¿cómo a mí se me concede que venga a verme la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. ¿Y quién era su Señor? Dios. Nada más. Muy importante, hermano, es que yo siempre uso un filtro, que es la Escritura, para poder diluir todas sus enseñanzas. El problema es que también los luteranos usan la Escritura y usted no cree igual que los luteranos.
El problema es que los Pues calvinistas también utilizan la misma escritura y no cree usted igual que los calvinistas. me atrevo a decir, El- hermano, que más o menos bueno, la fe, que obviamente todo está en la escritura. Yo creo, por ejemplo, en la seguridad de la salvación. sí, pero Sí por creo en el ejemplo, infierno. Le pongo un ejemplo, los adventistas y los testigos no creen en el infierno, ¿vale? Yo sí creo en el infierno. Y sin claro, embargo, yo no soy adventista. ¿Me explico? claro que sí, claro, por supuesto, Creo en la pluralidad del único Dios verdadero, claro, así. que es, Pero creo en fíjese, eso, pero creo en la fíjese, seguridad de la pero salvación. fíjese cómo empezamos este diálogo. Ujú. Nosotros le preguntamos que si usted creía que María era la madre de Dios y dijo usted que no, que era la madre del Del Hijo de Hijo de Dios. Dios. Pero entonces me está diciendo ahí que Jesucristo no es Dios. No, 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 ¿Ok? al contrario, es que la perspectiva, No, hermano, no, la es que no perspectiva se es trata, es que distinta. no se trata aquí de perspectivas. Yo se lo expliqué y le dije que el tema, el título de María, Madre de Dios, no era para poner a María al mismo nivel que Dios o al nivel de una diosa, sino para resaltar que lo que había nacido de María era precisamente el verdadero Dios. Si me Porque permite explicarle de manera resumida eso, no, porque no viene en una ya lo explicación. hablamos, digo, eso ya lo hablamos Del título no desde el mencioné principio. nada, hermano. No mencioné nada, pero nada más dije eso. Pero lo que yo creo en esto es de que yo no niego que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Yo creo lo mismo, ¿vale? Entonces, el hijo, La única diferencia, hermano, es de que yo creo que Jesucristo es, ¿cómo explicarte? María fue madre de Cristo en solamente una naturaleza. Yo así lo veo. entonces Aunque sabemos que lo que Cristo, nace, si permítame, me permites explicar, permítame. sabemos que No, Cristo tiene pero dos para naturalezas. que no se vaya a otro punto, porque este Ajá. punto es bien importante. María es madre de una naturaleza. Entonces, lo que me está diciendo que lo que nació de María solamente es una naturaleza. No, 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 por eso quiero claro. explicarle, No, por eso quiero explicarle por de qué eso, manera para que no me malinterpreten. no, es que no es de que se ¿Por, malinterprete, porque lo que por nace de qué, María, lo que nace de por qué María, creo o más bien esto? lo que se engendra en María desde el primer momento de que Sí, se hace la encarnación, ya son dos naturalezas. ok, sí, por eso lo expliqué al principio. Yo Pero creo no, pero exacto, que pero no Jesucristo es. fue 100% Dios y Y 100% humano. entonces lo que nace de María, ¿tenía las dos naturalezas o nada más tenía una naturaleza? Ok, vamos a partir. Por parte del Padre, No, por parte de, o por sea, parte del lo que Padre, nació, tiene la naturaleza lo de que Dios, nació de porque María, sí, hermano. nace con Si ambas me naturalezas. permites explicarlo para No, que es que mire, lógicamente es que proceda. cuando usted me dice voy a explicarlo, se empieza a saltar a otros textos, por eso quiero No, es el agarrarle un mismo, es punto, el mismo, es el mismo. por eso lo quiero agarrar en un punto y de ahí partimos Si de me ese punto. permite nada más explicar de manera, un minuto, 2 minutos, no me tomo nada. Yo creo que por parte del Padre, Jesucristo tiene la naturaleza divina, porque Él dijo antes de Abraham, yo soy, Sí, pero ¿vale? eso nadie lo Entonces, discute. yo que considero, por parte del Padre, Jesucristo tiene la naturaleza divina, ¿vale? La eterna. Es que el problema aquí, Y por parte de María, sí, claro, pero Jesucristo tiene la naturaleza humana. pero el problema aquí, Entonces, mi hermano, es es cuando usted 100% dice, hombre y cien sí, por pero ciento Dios. el problema aquí es que cuando usted dice de María toma la naturaleza humana y María nada más es Ajá. madre de la naturaleza humana y ahí es donde está el error. Por eso le No, expliqué. ahí es donde está el error porque usted ahí, Jesucristo tiene la naturaleza divina por parte del pero Padre. cuando hablamos de Jesucristo en el nacimiento, no nace una naturaleza separada de la otra, nacen las Sí, no, dos. es que yo no estoy hablando de una naturaleza Claro separada, que sí lo sino habla estoy así, porque cuando usted explicando. dice que María es la madre de la naturaleza humana, está separando la naturaleza humana de la divina de No lo Cristo. estoy separando Claro que sí, porque sabemos claro muy que sí lo bien está separando, que, hermano. que María es una creación de Dios. Este que Porque, está aquí, bueno, ajá, el de veras, nació, ajá. nació con las dos naturalezas, ¿sí o no? Repito nuevamente, No, yo creo hermano, que, yo no se creo, vaya por las ramas, creemos hermanito. que Cristo Hermanito, es 100%. mire, hermanito, Bueno, hermanito,
creo que somos ya personas ya serias Ujú, y creo que conocemos la escritura porque hemos dialogado muy bonito. ujú. Entonces, Claro que sí. lo que nace de María, ¿nace Dios o no nace Dios? Le vuelvo a repetir, Jesucristo tenía dos Nada más dígame naturalezas. si sí o Era si no. 100% No, por hombre eso. y 100% Dios. Entonces lo que nace de María es Dios. Por parte del Padre tiene la naturaleza No, divina, yo no pregunté porque él que es de quién, yo no pregunté antes de de quién era la Abraham, naturaleza. y por Yo lo parte que de María pregunté, tiene la naturaleza humana. yo No lo es que que estén pregunté, mi querido separados. hermano, lo que yo pregunté es si nació Dios de María o no nació Dios de María. Jesucristo, el Hijo de Dios, Sí, nació a por través eso, de María, sí ¿sí? o no. ¿Nació Dios de María? Sí o no. Jesucristo nació por medio de una virgen, ¿sí? Y qué es Jesucristo? ¿Es Dios, sí o no? Jesucristo por parte del Padre tiene la Jesucristo naturaleza es Dios, mi divina. hermano. Mire, Hermano, hermano, no lo he negado. mire, hermano. No quiero que este live se empiece a echar a perder porque Sí, realmente tienes razón, hermano. estamos Mejor personas cambiemos de serias. tema, No, porque no vamos es a que, llegar a no, por eso, pero es que mire, a usted le cuesta tanto trabajo decir, sí, Dios nació de María Es que, porque hermano, Dios estaba en el yo vientre. no lo estoy negando. Yo no lo estoy negando. Entonces, Yo ¿por qué le dije, cuesta tanto decir yo, sí? ok, yo creo que que Jesucristo es el Hijo de Dios que nació a través de María. Pero lo que yo estoy Es cien por preguntando, ciento hombre y cien por ciento Dios. sí, La cuando yo le naturaleza pregunto, mi hermano, divina fíjese, pertenece pero al fíjese nada Padre. más, cuando yo le estoy preguntando, sabemos eso, sabemos que Jesucristo tenía las dos naturalezas. Yo no pregunté eso. Yo lo que Ujú. pregunté es, ¿Dios nació de María? ¿Sí El o no? El Hijo de Dios sí nació. Entonces, ¿el Hijo de Dios qué es? ¿Es Dios o no es Dios? El Hijo de Dios es parte de la ¿El Trinidad. Hijo de Dios es Dios? ¿Sí o no? Primero de Juan 1:1, ahí se Por menciona, eso, hermano. ya ve cómo le digo que por qué a mí no quisiera que este live se echara a perder porque Ok, sí, usted me dice, Jesucristo sí es Dios en entonces Dios, la naturaleza divina por parte entonces de su Dios nació de Padre. María. No, el Hijo de Ah, Dios ahí está. nació. Es que es Hijo de Dios, hermano. Eso se llama pelagianismo No, porque completamente. la Escritura lo Sí, menciona, no, por eso. que Dios Es que envió a mire, su Hijo, es el Hijo de Dios. claro, Tiene contradicción. el Hijo de Dios no es Dios. No estoy negando que sea Dios, Entonces, sí es parte de la Trinidad, ¿por qué le sí, cuesta tanto trabajo reconocer que Dios porque yo nació de sigo la María? Escritura. La Escritura enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿Pero es que Dios nació a o no través de es la Dios? Virgen Porque lo María. que hemos estado hablando es única y exclusivamente de la divinidad de Dios, de Jesucristo. Mira, Y ahorita que le estoy preguntando si ese Dios del cual usted y yo hemos estado hablando nació de María, ahí sí ya cambió completamente, mi querido hermanito. Y eso, es que mire, depende de la... y con todo el amor del Ajá. mundo y con todo el respeto que me merece, eso es una doble moral. No, hermano, porque yo no Eso es negué verdad. textos. Sí es. Negar textos Mire, sí es tener doble moral. sí es Yo no estoy tener doble negando moral y le textos. voy a explicar por qué. Porque ahorita todo el tiempo que estuvimos hablando de la Eucaristía, usted habló de que el Dios, ¿sí? Jesucristo, Dios verdadero, todo esto, ¿sí? Ujú. Ok, y cuando le pregunto entonces, ¿y ese Dios nació de María? Me cambia completamente todo y me dice, el Hijo de Dios. Entonces, Es que es ese el que Hijo nació, de ¿no? Dios. Por eso, pero ¿es Dios ¿Es o o no es no es el Dios? Hijo de Dios? ¿Es o no es Dios? Pregunta, ¿es o no es el Hijo de ¿El Hijo Dios? de Dios es Dios o no es Dios? Es parte de la ¿Es pluralidad Dios? de ¿Es Dios Dios o no es Dios? y Jesucristo es Entonces tiene Dios. una partecita nada más de Dios. Sí, aquí, no, yo no he dicho eso. Yo lo que digo, yo estoy Usted lo acaba de, afirmando, hermano, nada, yo estoy afirmando que permítame, Jesucristo hermanito. es No, Dios. hermanito, mire, No, así no se puede, espéreme. Usted acaba de decir y todos los que están aquí son testigos. Usted dijo, le pregunté, el Hijo de Dios, ¿es Dios? ¿Sí o no? Y usted me dijo, es parte. O sea que tiene nada más una partecita de Dios. Fíjese lo que usted está diciendo con tal de contradecir las escrituras. es que No, me mi está hermano, no, no, no. malinterpretando, Mire, hermano, me está no. malinterpretando. Aquí Jesucristo es Dios. no, mire, todos están escuchando. Y mire, la verdad que no quería llegar a esto porque realmente habíamos tenido un diálogo muy ameno, pero realmente
este tipo de acciones ya realmente ya no me agradan. Porque no somos serios, hermano, de verdad. Porque realmente no somos verdaderamente serios como para aceptar una verdad que no se puede negar. Y tan elocuente se me hizo usted con el diálogo que estábamos teniendo, que mire, tuvimos que llegar nada más a este punto para que lamentablemente usted realmente rechazara la escritura. Y se lo dije, y se lo dije. Con sus mismas palabras, voy a demostrar que usted mismo está rechazando al mismo Dios, y aquí está. Si me permites, Primero fue con la escritura, mi explicar, hermano, primero hermano. fue con la Eucaristía, y ahorita es con esta partecita que usted acaba de decir, es parte de Dios, o sea que no es Dios No, total, no es todo Dios todopoderoso. dije que él viene de Dios, parte No, mi viene de hermano, no, Dios. no, 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 usted no dijo eso, Es que y está grabado, de veras. yo podría decir, hermano, ¿Usted que no soy dijo eso? responsable de lo que digo, Usted, sí, más no de claro. lo que la gente entienda. No, precisamente, y perdóneme, pero aquí todos escucharon cuando yo le pregunté, ¿y ese hijo de Dios es Dios? ¿Sí o no? Y usted me dijo, es parte de Dios. Parte de Dios. Es porque viene de Dios, hermano, viene de Dios. No, mi hermano. Jesucristo es Dios. No, hermanito. ¿Vale? Yo lo sigo afirmando. Muchas gracias. Gracias, Dios me lo bendiga grandemente. Pero realmente así con este tipo de personas, hermano, mire, estábamos teniendo un diálogo tan bonito, tan agradable, tan ameno, pero realmente cuando llegan a este punto de querer entonces malabarear y darle vueltas por aquí, por allá y decir, no, es que es Dios o no es Dios, no, 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 es parte de Dios. Hermanos, o sea, es cuando entendemos que verdaderamente el rechazo a Dios y a su palabra es grande.